soy un trabajador más que me tocó estar en la escuela cuando estaba la lucha de la tendencia democrática. Me tocó apoyarla, afortunadamente, y después las vueltas de la vida me llevaron al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por lo tanto soy miembro del SUTIN. Eso es todo, nada más. Bueno, pues me parece, bueno, antes que nada felicitar al SUTCIA, y creo que este tipo de actos son sumamente importantes en tanto permiten ayudar a realizar una de las tareas fundamentales de los sindicatos, que es elevar la conciencia de los trabajadores. Y además me parece que la selección de temas, de ponentes que se hizo, digo, salvo el caso mío, fue muy buena pues muy enriquecedora. Entonces quisiera empezar con, bueno, el tema es con motivos del 1 de mayo y hacer un breve esbozo, un recuento de la situación hoy del sindicalismo. Eh, Tratando de hacer lo más sencillo posible, diríamos que hay tal vez 2.5 grandes tipos de sindicatos hoy. Por un lado está el viejo sindicalismo corporativista, que ya nuestros compañeros lo han mencionado bastante bien, y un sindicalismo que en términos políticos hoy no representa prácticamente nada y que no son hasta a la fecha más que oficinas de mercaderes del trabajo. No son más que oficinas en las cuales se hace trata del trabajo. Bueno, ya se mencionaba que desde los inicios del neoliberalismo, el charrismo ya no es lo mismo, ya no representaba lo mismo. De la Madrid hizo algo que hubiera sido impensable con los gobiernos anteriores cuando dijo que Fidel Velázquez era un viejo chocho, y en efecto dejó de representar, y hoy, insisto, no representan en términos de organización, en términos de política, prácticamente nada. Tan es así que incluso a nivel internacional, tanto la CTM como la CROC fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional, precisamente por estar metidos hasta en la médula en el tema del contratismo de protección. Por supuesto, el Congreso del Trabajo, pues es el cascarón que queda de esto, que hay del Congreso del Trabajo allá por los 60, cuando se da la unificación del bloque de Unidad Obrera y la Central Nacional de Trabajadores para unificar las luchas. Hoy eso no existe más. Hoy, insisto, el chavismo no es prácticamente nada en términos de organización, en términos de defensa de los trabajadores. Y está una franja parecida, no igual, pero que tampoco representan a los trabajadores, lo que se dio en llamar el sindicalismo independiente. No me refiero, por supuesto, al sindicalismo democrático. Me refiero al que se daba en organismos como la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, que surge en Monterrey, que surge precisamente de la mano de los grandes industriales de ese estado. Es una franja del sindicalismo a la cual se le dio bastante impulso y bastante peso durante el gobierno de Fox, y que no son como los charros, que no representan gran cosa, pero que sí representan una buena parte del número de sindicatos formalmente existentes, pero que responden más bien a los intereses, a los objetivos de los patrones, negocian con la fuerza de trabajo.
Y está del otro lado el sindicalismo democrático. Un sindicalismo democrático que, por ejemplo, lo vimos este sábado, es capaz de marchar al mismo lugar, de marchar en el mismo día, de marchar básicamente con las mismas consignas, con los mismos planteamientos, pero que sin embargo sí tiene aún diferencias en su seno y algunas diferencias que pueden ser más o menos importantes. En esta franja me parece, perdón por hablar en primera persona, pues estamos la Unión Nacional de Trabajadores, que me parece es un proyecto bastante importante, un proyecto en el cual confluyen, por un lado, el sindicalismo, restos del sindicalismo de la insurgencia obrera de los 70. Ahí están nuestros amigos y compañeros del STUNAM, están nuestros compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, están múltiples organizaciones con décadas de lucha, y está también una parte del sindicalismo que estaba en el Congreso del Trabajo, que ante los cambios políticos y económicos decidió cambiar, decidió una serie de transformaciones de planteamientos, y en una primera instancia formó la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, la FESEBS, en la cual estaba aún todavía nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, Telefonistas, sobrecargos, pilotos, compañeros del Monte de Piedad y otros. Entonces, la fusión de este sindicalismo, el que viene de la insurgencia obrera de los 70s y el que viene de la ruptura con los charros, es lo que da lugar a la Unión Nacional de Trabajadores. Por otro lado, decíamos, en aquellos años estaba también participando en diversas actividades nuestros compañeros del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas. Decidieron ellos no integrarse a la UNT, decidieron continuar su propio camino a través de la Mesa de Concertación Sindical, a través del Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica, y finalmente impulsaron la que desde mi punto de vista es la otra gran organización del sindicalismo democrático, que es la nueva Central de Trabajadores. Organización también muy importante, me parece que es la otra parte del sindicalismo democrático que ha logrado una mayor consolidación. Pero no son estas las únicas partes, está también, también que viene de los 70s, fines de los 70s, nuestros compañeros del Magisterio Democrático, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros organismos democráticos dentro del magisterio que han surgido a lo largo de los años, con diferencias incluso entre de sección a sección, pero como corriente, como una posición del magisterio democrático, que además tiene la virtud de que no ha planteado únicamente la parte económica, la parte política de la lucha, sino que muchos de sus destacamentos han planteado algo fundamental, que es el tema de la materia de trabajo, que es el tema de la educación. Esta es una franja muy, muy importante del sindicalismo. Están, y me parece que no podríamos dejar de mencionar a nuestros compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Similares y Conexos de la República Mexicana. Originalmente también parte del Congreso del Trabajo, se quedan en el Congreso del Trabajo durante un buen tiempo, pero cuando se viene la reforma laboral, cuando se hace toda una serie de planteamientos en cuanto a cercenar los derechos de los trabajadores, etcétera, los compañeros del sindicato minero modifican sus posiciones, modifican una serie de planteamientos y se plantean luchar en contra de esa reforma laboral. Lo hacen, confluyen en muchos momentos con la Unión Nacional de Trabajadores y finalmente impulsan un proyecto propio, la Confederación Sindical Internacional, que también ha logrado nuclear algunos destacamentos del sindicalismo democrático. No podríamos dejar de mencionar, ya lo hizo brillantemente nuestro querido amigo Socratitos, el sindicalismo universitario.
está Sensuesic, está FENSU, y bueno, y está Contu también, con sus características que ya de alguna manera mencionaba Sócrates. Pero hay también, y por eso decíamos dos y media corrientes grandes, está nuevas organizaciones que se han presentado como sindicatos democráticos, pero que desde mi punto de vista están un poquito distantes de ser, aunque se les ha dado impulso, se les ha dado apoyo, organizaciones como la que dirige Pedro Aces, que con un discurso que quiere acercarse mucho al presidente de la República, han impulsado, han tenido apoyos, etcétera, pero me parece que no tienen mucho que ver, o al menos, como dijera alguien muy conocido, no somos iguales. Una cosa somos la UNT, la Nueva Central, CENSOSIC, la CENT, etcétera, y otra cosa es este proyecto o proyectos similares que haya. Entonces diríamos que son así así a muy, muy grandes rasgos, las organizaciones que hay en el sindicalismo actualmente. Ahora, ¿cuál es la situación en la que estamos? Bueno, tratamos de abordar esta ponencia desde, poniéndole como título, entre la reforma laboral y el COVID. En efecto, la reforma laboral viene a transformar muchas cosas. Habría que decir, ya brillantemente nos hablaron de todos los antecedentes en cuanto a reformas laborales. Quisiera mencionar simplemente lo más reciente. La reforma laboral de 2012, a pesar de que se nos habló con insistencia de que era para fortalecer el empleo, para mejorar el salario, etcétera, lo que ocurrió más bien, los hechos, fue la precarización del empleo. Hubo muchas afectaciones a los trabajadores y hubo la legalización del outsourcing. ¿Sí? Esto es un trabajo en el cual dista mucho de lo que la Organización Internacional del Trabajo ha definido como trabajo decente. No hay democracia, no hay seguridad social, no se dan las características que se han establecido desde la OIT. Y ahí fueron a parar decenas de miles de trabajadores. Y con esta reforma, en lugar de fortalecer el empleo, lo que se fortaleció es el subempleo. Y viene primero la reforma constitucional de febrero de 2017, hecha todavía durante el gobierno anterior, y que había establecido en un principio un plazo de un año para que se hicieran las modificaciones a la legislación secundaria, específicamente a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues pasó bastante tiempo, bastante más del año, y no fue sino hasta abril de 2019 cuando se logró concretar esta reforma, la reforma a la Ley Federal de Trabajo, y ya se han mencionado algunos de los elementos que contiene, pero quisiera destacar nada más que, bueno, en cuanto a la justicia laboral, pues está el planteamiento de la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje y su sustitución por tribunales laborales y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que pues está avanzando a una rapidez de tortuga pasmosa. Y son muchos los factores que hay, factores presupuestales, factores de capacitación y por supuesto que ha influido la emergencia sanitaria. Mete elementos interesantes como la constancia de representatividad para que al menos el 30% de los trabajadores en alguna fuente de trabajo puedan pedir la contratación. Se introducen elementos como el hecho de que para la revisión de los contratos colectivos de trabajo deben ser, antes de que sean aprobados, avalados por el voto personal, directo y secreto de los trabajadores. Ya no se vale de que nos llegan con el informe de que ya se revisó el contrato colectivo y sencillamente lo tenemos que aceptar. No, se tiene que
tener el aval de los trabajadores. Se ha insistido mucho en que con esta reforma laboral llegó la democracia sindical. Pues creo que no. La democracia sindical ya estaba en muchos sindicatos. La democracia sindical, los compañeros del SUTSEA tienen años, décadas practicándola. Nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo, de sus dos sindicatos, tienen años practicándola. Nuestros compañeros electricistas, telefonistas, pilotos, universitarios en general, tienen años practicándola. Ahora está en la ley y qué bueno que esté. Sin embargo, el hecho de que esté en la ley me parece que no quiere decir que llegó la democracia sindical. Una cosa es que los planteamientos estén en la ley y otra cosa es que estén en la realidad. Y si no, veamos. Por ejemplo, hay aspectos como la transparencia en los que hace tiempo todavía IFAI, creo, o INAI, dijo que los sindicatos que estaban mejor en materia de transparencia era el SUTERM. Por favor, todos conocemos al SUTERM, que no me vengan a decir que es un sindicato con transparencia. Entonces, no es suficiente con que esté en las leyes, sino que debe estar en la práctica de los trabajadores. Por supuesto que si nos podemos agarrar de lo que esté en las leyes, tanto mejor. Pero no es que la democracia sindical llegó, ¿sí? Más bien, me parece, y esto es algo que habría que defender, una buena parte de los planteamientos mejores de esta última reforma laboral, bueno, penúltima, de la de 2019, incluso de la constitucional, son viejos planteamientos que el sindicalismo democrático viene haciendo desde hace muchos, muchos, muchos años. Nuestro recientemente fallecido amigo Héctor Barba fue precisamente de quienes impulsaron, no solo él, por supuesto, sino con otros abogados laboralistas, quienes impulsaron proyectos de reforma laboral y quienes los estuvieron defendiendo bastante tiempo. Esto lo discutimos intensamente en la Unión Nacional de Trabajadores, esto se ha discutido intensamente en muchas instancias, nuestros compañeros universitarios también han hecho aportaciones muy importantes al respecto, y hay que decir que algunos de estos aspectos se introdujeron en la reforma laboral, pero no todos, porque precisamente entre los elementos que habíamos venido planteando en el sindicalismo democrático como parte de una verdadera reforma en el mundo del trabajo, hay aspectos que no quisieron considerar, y uno de ellos era la desaparición del apartado B. Y la desaparición, ¿por qué? Porque no consideramos que sea correcto que haya trabajadores de primera y de segunda. No consideramos correcto que haya trabajadores a quienes, para poder estallar una huelga, primero tengan que demostrar que se han violado sistemática y reiteradamente sus condiciones generales de trabajo y primero tengan que demostrar que es válida y después es cuando pueden pretender hacer la huelga o que no tengan derecho a negociar directamente con su patrón las condiciones de trabajo plasmadas en un contrato colectivo. Entonces fue de los planteamientos que hicimos y de los que no consideraron. Y no es lo único. Un planteamiento que también particularmente nuestros compañeros del STUNAM estuvieron impulsando fue quitar las trabas que desde hace muchos años han impedido la construcción de un sindicato universitario nacional, la unidad de los trabajadores. Elementos que van desde la eliminación de la posibilidad de que los sindicatos intervengan en la contratación del personal académico y de investigación, hasta el hecho de haber puesto todo tipo de obstáculos, como aquel malhadado apartado C para la organización de los trabajadores. Bueno, todo esto no se tomó en cuenta. Bueno, algunos consideramos que debe haber una nueva fase de reforma laboral en la cual los trabajadores participemos, en la cual los trabajadores podamos diseñar por dónde queremos ir. Bueno, pero estábamos en estas cuando nos llega la
pandemia, cuando llega el COVID. ¿Y con qué llegó? Bueno, pues ya se ha dicho, se ha escrito bastante al respecto. Simplemente quisiéramos recordar que entre los efectos, bueno, los efectos de COVID fueron para toda la población, pero particularmente se afectó a los trabajadores. Muestra de ello fueron los 12 millones de suspendidos en el trabajo por las medidas sanitarias entre abril y mayo de 2020, de los cuales solo el 38.5% recibió sus ingresos completos. El 44.2% recibió parcialmente sus ingresos y 17.3% no recibió nada. Las medidas puestas en práctica, si bien eran para evitar la mayor propagación del COVID, fueron aprovechadas ampliamente por los patrones para hacer lo que ya venían haciendo y lo que siempre soñaban con hacer: correr a los trabajadores sin indemnización, suspender prestaciones, etcétera. Bueno, a compañeros nuestros les han planteado, ustedes lo saben muy bien, compañeros y amigos, les han planteado que no se ejerzan prestaciones porque no están yendo a trabajar. Efectos, pues tal vez entre lo más notable está el teletrabajo. El teletrabajo que se da en condiciones deplorables. El teletrabajo ya se venía impulsando desde hacía mucho tiempo, ya había legislación en muchos países, incluso en México ya había una propuesta de legislación desde hacía 2 o 3 años antes. Sin embargo, se implementa sin condiciones adecuadas. De pronto nos dicen, te vas a tu casa, vas a trabajar allá, y computadoras, impresoras, programas, etcétera. Cada quien tiene que ver cómo lo hace. Hay que compartir. Familias que tienen una computadora y que tienen necesidad, 4 o 5 miembros de la familia tienen que ver cómo le hacen. Ciertamente, ya hay una reforma en la cual hay que decir, la primera minuta que salió de la Cámara ya se me olvidó si fue la de senadores o la de diputados, de la primera que salió, pues, era una reforma que no tenía filo realmente. Y no fue sino con la acción nuevamente de los sindicatos democráticos que se lograron introducir cambios y quedó una reforma, me parece, bastante decente, pero que, como el caso de la democracia sindical, una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que esté en los hechos. Así como la democracia sindical no llega a los sindicatos por obra y gracia de su existencia, de su publicación en el diario oficial, también la reforma en materia de teletrabajo no está en la práctica simplemente porque se haya publicado. Hay que luchar por ella. Bueno, tenemos aquí avances. Nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Docentes de CONALEP lograron en su revisión salarial del año pasado introducir elementos de lo que le llaman mejores prácticas en trabajo académico, y los elementos o muchos elementos de lo que ahora está en la ley los lograron introducir en su contrato, bueno, en un convenio, no en el contrato colectivo, en un convenio, ¿sí? Pero lograron avances importantes. Hay que luchar por ello. Hay otros elementos que tienen que ver con el COVID, pero quisiera destacar que ¿quiénes fueron los más afectados entre los trabajadores? Pues por supuesto, aquellos que no tienen organización, aquellos que o están en sindicatos de protección o no tienen nada de organización. Sin embargo, me parece que hay que señalar y hay que dejar claro que incluso el estar afiliado a un sindicato no ha representado garantía alguna para la mayoría. ¿Y esto por qué? Por el grado de debilidad que tiene el sindicalismo en México. Nos daba algunos datos muy interesantes Sócrates. Y aquí llama la atención, bueno, ¿por qué tanto miedo le tienen a los patrones y gente del aparato del poder a los sindicatos?
Si aquellos que estamos en sindicatos democráticos, aquellos que estamos como en sindicatos como el Estawach, como el SUTSEA, como el SUTIN, como el SNE, como telefonistas, pues, ¿qué? Andaremos en el 2%, si acaso, de los trabajadores. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que representamos como posibilidades de organización, por la influencia que podemos tener en otros trabajadores. Y aquí hay que decir que esta posibilidad de organización, de influencia, esta posibilidad de atracción, pues solo la vamos a tener en la medida en que seamos capaces de transformar las prácticas de nuestra vida sindical. Si actuamos, como en muchos momentos lo hemos hecho, en el terreno meramente económico, o si nos dejamos dominar por el miedo, poco vamos a lograr. ¿Qué pasó con el sindicalismo democrático? Es cierto, ya nos narraba nuestro compañero de la UNAM lo que pasó en el caso del STUNAM. Es cierto, hemos sido reprimidos. Los compañeros del STUNAM fueron encarcelados. Al comité ejecutivo del SUTSEA, hace unos años lo andaban siguiendo agentes judiciales por haber estallado una huelga. Es cierto, nos han reprimido, nos han amenazado. Pero también es cierto que hemos cometido fuertes errores. Y tal vez uno de los más grandes errores que hemos cometido es el pretender competir con los charros con sus propias armas, con sus propios mecanismos. El querer quedarnos en la parte económica de la lucha. Y yo me acuerdo mucho de una célebre lucha de nuestros compañeros de General Motors, allá a principios de los 80s, los derrotaron, les dieron un golpe, despidieron a los dirigentes, y al año siguiente, en la revisión contractual, los charros consiguieron un aumentote. ¿Por qué? Pues porque podían negociar y porque ese aumento era la vacuna contra el sindicalismo democrático. Así se los plantearon. Y claro, los compañeros que resistían estaban despedidos, no tenían muchas posibilidades de participar. Y con el aumentote que les consiguieron los charros, digo, aumentote para la época, la vida democrática no regresó. Bueno, afortunadamente en General Motors ha vuelto a darse la lucha. Pero lo otro, y aquí a mí me parece sumamente grave, es cuando perdemos banderas. El sindicalismo universitario, me acuerdo por ejemplo del Consejo Sindical, del SPAUNAM, del CITUAM, de muchos sindicatos, de muchos de nuestros compañeros, planteaban entre sus banderas centrales la democratización de la enseñanza, participar en la definición en los aspectos que tienen que ver con la educación, como lo siguen planteando algunos de nuestros compañeros del Magisterio Democrático. Y esto prácticamente se ha dejado de lado. En la medida en que hemos dejado de hacer propuestas, en la medida en que hemos dejado de hacer planteamientos que vayan más allá de lo económico, me parece que vamos perdiendo fuerza y que estamos en posibilidades o que perdemos posibilidades de revertir la situación. A veces le preguntan a uno si tiene perspectivas el sindicalismo. Yo creo que sí, pero las tiene en la medida en que superemos todos esos errores, en que seamos capaces de retomar lo mejor que hemos hecho todo el sindicalismo democrático. Y aquí no vamos a decir que acá estamos los de la UNT, y allá los de la Nueva Senado, allá los de la CENTE, de tomar lo mejor de lo que hemos hecho y de superarnos. En la medida en que seamos capaces de trascender el gremialismo y el economicismo, de hacer propuestas que tengan que ver con el país, que tengan que ver con nuestra materia de trabajo. En la Censuesic durante mucho tiempo se ha discutido temas que tienen que ver con el futuro, las perspectivas de la educación, de la investigación y de la cultura. Nuestros compañeros telefonistas han hecho planteamientos sumamente completos sobre lo que deben ser las telecomunicaciones en México. Nuestros compañeros del ESME durante muchos años hicieron planteamientos en torno a política
eléctrica. Nuestros compañeros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros también han hecho muchos planteamientos en torno a política petrolera. Nosotros, modestamente, tenemos algunos planteamientos y algunos que hemos hecho junto con ustedes de lo que debe ser la política científica en México. Tenemos que ir por ahí. Si no, si nos quedamos haciendo, dando la pelea por un poquito más de salario, por mejores prestaciones, etcétera, lo que podemos hacer es seguir existiendo como meras oficinitas de trámites. Y eso no es lo que necesitan los trabajadores mexicanos. Necesitamos los sindicatos dar la pelea, ir al terreno de la política, recuperar nuestros planteamientos de fondo. De alguna manera, lo que lo recordaba nuestro compañero Octavio, me parece, la década de los 70, la insurgencia obrera, de alguna manera lo que fue la Declaración de Guadalajara, un programa de los trabajadores de la insurgencia obrera para toda la sociedad, un programa que abarcaba aspectos no solo de economía, no solo de sindicalismo, sino que tenían que ver con educación, con reforma urbana integral, con reformas en el campo, con la transformación de la economía, etcétera. Me parece que por ahí tenemos que hacer. Y estas reuniones, estas conferencias, me parece, apuntan en que podamos avanzar hacia eso. Discúlpenme, ya veo que me pasé demasiado del tiempo. Eh, ya ves, Socratito, eres contagioso. Perdonen ustedes, con esto termino. Muchas gracias.